7:25 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados: el doctor Esteban Santos, jurista e internacionalista académico, y también está invitado el internacionalista y académico doctor Carlos Estarellas. Les invitamos para hablar al menos dos temas fundamentales. El uno, las elecciones en Argentina, la definición en el balotaje de este domingo entre los finalistas Javier Milei y Sergio Massa, una disputa muy apretada. Y luego para hablar también sobre los desafíos de la política internacional con el presidente electo Daniel Noboa, de temas muy puntuales e importantes, como el hecho de que el Ecuador va a presidir en los próximos días nada menos que el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso es un tema diplomático, es un tema importante, pero se ha anunciado ya el cambio del delegado sin hacer una transición ordenada, sino que directamente quiere que asuma un delegado, un allegado del presidente Daniel Noboa. En todo caso, hablaremos de eso luego. El primer desafío, las elecciones y la definición en Argentina. Doctor Carlos Estarellas, ¿cómo ve este balotaje del domingo en 48 horas en Argentina? Buen día. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la entrevista. Un saludo a Esteban, que lo veo que también va a formar parte de esta conversación. En política todo puede ocurrir, no está nada dicho. Por lo tanto, aparentemente parece que cualquiera de los dos puede ganar. Sin embargo, veo yo que la candidatura más acentuada, más fuerte, es la de Massa, por varias circunstancias. A pesar de que es el ministro de Economía y que hay una crisis económica enorme, Massa es mejor político. Y eso se lo vio en el debate. Se expresa mejor, habla mejor. Milei no tiene esa característica y además la tesis de Milei asusta mucho a los argentinos, que es pues terminar con el Banco Central y dolarizar. Eso los asusta mucho o les recuerda mucho a Macri. El gobierno de Macri fue un fracaso por los impuestos excesivos que pusieron. Entonces, aparentemente gana Massa, pero en política cualquier cosa podría ocurrir. Doctor Estarellas, cierto es que en el debate vimos un Sergio Massa más sólido. Sin embargo, en esta mala actuación también que ha tenido Milei, no señalar que uno de los principales responsables de la debacle económica actual, tener 142% esta semana de inflación, es algo inaudito. Está entre los países con mayor inflación en el mundo. Y ese ministro de Finanzas, que pudiera ser ungido nuevo presidente de Argentina, que además viene auspiciado por el populismo, el peronismo, el kirchnerismo, resulta que el pueblo argentino lo elige a pesar de haberle conducido a una de las peores crisis económicas de la historia reciente, doctor Estarellas. Claro, es que el pueblo argentino es populista. Por eso es que Argentina, que debería estar en otro sitial, no sale, porque es un pueblo populista. Y mire, usted tiene toda la razón. Massa ha sido pésimo ministro, pero a pesar de eso, digamos, lo votan. Y el problema mayor de Argentina es que tiene que elegir entre un dilapidador, que es Massa, y un loco, que es Milei. Entonces, pobre Argentina. Es decir, tiene difíciles días. Yo creo, sin temor a equivocarme, que cualquiera de los dos que gane no va a poder sacar a Argentina adelante. Quisiera equivocarme, pero yo no veo con ninguno de los dos
una salida de Argentina que obviamente se la merece, pero lamentablemente es un pueblo populista. Bienvenido al doctor Esteban Santos, internacionalista, jurista, académico. ¿Cómo ve esta definición en Argentina entre estos dos finalistas? Lucha que está muy apretada. Buen día, Esteban. Muchas gracias, estimado Miguel, y mi saludo también a Carlos. Siempre es un gusto compartir en estos espacios. Miren, si alguien me pregunta, porque cuando empezaba el balotaje en la Argentina, cuando antes de las PASO, para que ustedes se den una idea que estábamos hablando solo de algunos meses, se hablaba de cómo se puede presentar el actual ministro de Economía, que ni siquiera es economista, en un país que va a sobrepasar la inflación del 100%. En este momento, Miguel, usted lo dijo muy bien, ya hemos pasado el 142%. Y es increíble el cómo yo tengo que darle toda la razón al doctor Estarezas, el ver que es este mismo candidato, este mismo actual ministro de Economía en funciones, el más opcionado a llegar a la Casa Rosada. Y uno dice, ¿cómo puede pasar esto? Mientras yo esperaba justamente el ingreso y estaba atento a esta entrevista, que revisaba pues cómo estaban los indicadores económicos de la Argentina el día hoy. Y hoy día, si uno quiere comprar $1 a una tasa oficial, el día de hoy se le van a vender a 351 pesos por dólar. Pero si usted sale a la calle y quiere hacerlo en lo que todo el mundo hace con el denominado dólar blue, pues la venta está a 955. Pero la distorsión no va ahí, porque depende qué tipo de indicador quiere, porque el actual gobierno peronista, la señora Kirchner y el señor Fernández, que han decidido tener una opinión, un perfil muy bajo para darle todo el protagonismo a Massa y que se sienta mucho más presidenciable, se han inventado 8 tipos de cambios entre oficiales y no oficiales. Entonces usted escoja qué quiere. ¿Quieres el dólar MEP, el dólar CCL, el dólar del mayorista, el dólar de tarjeta, el dólar del turista o un dólar euro? Esa es la locura que está viviendo la Argentina el día de hoy. Y claro, también absolutamente de acuerdo. Cuando vimos el debate, a mí en lo personal me llamó tanto la atención que Milei no pudo estar al nivel, estoy hablando como candidato de Massa. Es increíble que en ese debate no se habló ni una sola vez de cómo la Argentina ya superó una barrera del 142% de inflación. Y de lo que hemos pasado hablando, claro, porque Milei, y yo también concuerdo, es un loco. Y es un loco que se abrió muchos frentes. Entonces, algunos temas yo puedo coincidir con él, como se dice en el arguir popular, la razón en boca de loco, y siempre uno empieza a tomarlo con un beneficio de inventario. Entonces, hablamos más de cómo usted le insultó o no le insultó al Papa. Y usted puede ser todo lo laico que usted quiera, pero si se mete en una pelea y empieza a insultarlo y les llama al Papa Francisco argentino, el enviado del mal, una palabra más fuerte usó, y que el Papa le responda es que usted es un falso profeta, pues entonces a ese nivel está la política crispada en la Argentina. Mientras estábamos hablando aquí los dos, el señor Massa se creó un proyecto que se llama Tu Platita y empezó a poner en todos los buses, en todos los trenes en la Argentina, una supuesta cotización de cuánto están pagando ahora y 3, 4, hasta 5 veces más lo que pagarían si es que fuera Milei el presidente. Entonces sí, absolutamente de acuerdo, la Argentina, desde que entró el peronismo y se entendió esta lógica del populismo extremo, estamos como estamos en ese país, que uno decía como un país como la Argentina, que a comienzos de siglo fue tenedor de bonos de los ingleses, pues ahora se disputa la cola del país peor administrado. Pero lo increíble de esto, y para ir terminando esta primera idea, es ver cómo a 2023 nuevamente están en tela de duda ideas que parecían en una democracia ya superada. Hablar de avances en derechos individuales es hoy día de lo que se está conversando, más que el tema puntual de la dolarización o no, porque parecería que no es tan fácil, y no, como se lo ha dicho desde el comienzo, no es de soplar y hacer botellas, y no se tiene un apoyo claro por parte de la administración norteamericana, y entonces esa que ha sido el estandarte de la propuesta de Milei está en tela de duda. Pero asimismo un negacionista del cambio climático, pero sobre todo a las violaciones de los derechos humanos que se dieron en una dictadura militar. En fin, se ha abierto demasiados frentes muy polarizados y muy polémicos. Mientras todo esto pasa, la Argentina dice, ¿cómo llegó un Macri al gobierno? Pues para acabar toda la era Kirchner.
Y luego llega Kirchner de regreso para acabar con la era Macri. Y ahora lo que tenemos, estamos entre un extremo politizado de que el actual ministro de Economía es el candidato más opcionado, y del otro lado tenemos un señor anti-establishment que tiene de los pelos de punta a muchos burócratas, a muchos argentinos que temen que puedan perder sus escasos privilegios que han obtenido a través de estos años. Entonces todo puede pasar, absolutamente de acuerdo, porque en lo único que nuevamente están de acuerdo las encuestadoras en Argentina es que nadie puede dar a un ganador y todas están dentro del margen de error. Es decir, si es que ganara, doctor Esteban Santos, si ganara Massa, sería más por los errores del otro candidato Milei antes que por sus beneficios, más allá de un político con experiencia como es Massa, pero con un lastre de una economía en soletas en Argentina, y a ese se lo va a elegir, Esteban. Absolutamente de acuerdo. En el debate, quienes lo seguimos, a mí me llamaba, insisto, la atención la audacia que tuvo Massa. Hay muchos politólogos argentinos que comparaban con el libro del Príncipe de Maquiavelo de cómo fue siguiendo este manual sin más, esta idea de ser el zorro y el león, de cuándo y cómo actuar, pero sobre todo yo veía cómo se pasó preguntándole Massa a Milei: ¿usted va a romper relaciones entonces con la China? Le hacía caer en contradicciones. ¿Usted entonces va a dejar de tener relaciones con el principal socio que tenemos, nuestro vecino el Brasil? Porque usted dijo expresamente que no iba a tener ningún tipo de relación diplomática o comercial con países comunistas. Y entonces Milei trataba y se daba las vueltas porque eso es un tema entre privados, o esto es otra cosa, una política de Estado, y eso empezaba a dar miedo. Si usted es un exportador argentino y tu principal socio comercial es la China, y usted dice que no quiere tener relaciones comerciales con ese país, pues estás mandando un mensaje muy serio. Luego de haber hablado de todo el problema con el Papa Francisco, que el Papa dijo que no fuera a la Argentina si es que gana el señor Milei, que más partidario pues puede haber dentro de un proceso interno. Y mientras todo esto pasa, creo yo, insisto, creo que Milei llegó al puesto en el que está con esta propuesta cúspide, que fue dolarizar, porque lo que queremos es volver a tener capacidad de ahorro, porque lo que queremos es ya no tener la maquinita que imprima sin ningún respaldo, pero esa propuesta hoy día está en tela de duda. Pero volviendo al tema del debate, Milei fue a la defensiva mientras atacó Massa, y no fue capaz Milei de decir: argentinos, este es el responsable de la situación económica en la que nos tiene, este es el responsable de un 142% de inflación, algo inédito. No tuvo la estructura para señalarle, para ponerle a Massa como el responsable de la economía argentina. Yo concuerdo con lo que decía Carlos, simplemente Massa es un mejor político. Es un político mucho más fogueado. Es un político que se mantuvo tranquilo, sereno, mientras el otro perdía la compostura, gritaba, le decía de todo, le decía mentiroso, le decía de todo. Pero en el fondo, ¿con qué sentido nos quedábamos quienes estábamos viendo ese debate? Que quien controlaba las riendas fue Massa, que quien hizo las preguntas del sí o no fue Massa, y quien estuvo siempre a la defensiva en esas respuestas fue Milei. Y sobre todo las contradicciones, como le decía, en la mitad de un debate: señor, ¿usted va o no va a dolarizar? Dígalo en serio. Señor, ¿usted va a romper relaciones con la China continental, sí o no? ¿Con la Argentina, sí o no? Y entonces, ¿por qué dijo cuando dijo esto? Y caer en esas contradicciones. Un debate que todos pensábamos que de lo único que íbamos a hablar es de cómo un país puede vivir con una tasa de inflación que supera el 142%. Y de eso no se habló ni una sola vez. Por eso es que, como estrategia política, me parece increíble lo mal en ese sentido que le fue a Milei, y cómo Massa termina siendo ese político mucho mejor postado. Ahora, ¿qué termina de pasar? Hay que entender también el contexto de la región. Y en el contexto de la región, si es que la Argentina ganaría Massa, ganaría este establishment peronista, estamos hablando que es una región que nuevamente dio un giro a la extrema izquierda y a una izquierda, dejando simplemente de lado al Paraguay y al Uruguay. Doctor Carlos Estarellas, ¿cuál es el panorama en esta definición de este domingo en Argentina con Sergio Massa y en el supuesto que Milei ganase? ¿Cuál es el panorama para Argentina en medio de una profunda crisis económica? Bueno, yo comparto lo que decía Esteban, y además yo creo que el panorama de Argentina es oscuro, lamentablemente. Quisiera equivocarme.
es oscuro, porque si gana Massa, no le veo una salida. Massa es el creador de esta hiperinflación que hay en Argentina. Y si gana Milei, que sería pues una renovación, yo a Milei no le veo experiencia para gobernar, no le veo, no creo que sea un líder en este momento para Argentina, y creo que por sus ideas podría traer también graves problemas para Argentina. Es decir, en cualquiera de los dos escenarios posibles, Argentina va a perder. Y claro, la aspiración de los argentinos es tener mejores días, una mejor economía, mejor atención social, y no hay una esperanza en esta definición de este domingo, doctor Estarellas. No, no la hay. Vuelvo a señalar, es un país populista que se merece mejores días, que tuvo una economía, digamos, muy avanzada y que tiene profesionales en los diversos campos de primer nivel, pero el Estado, el pueblo argentino ha caído en el populismo, que es esos malos gobiernos, digamos, formas de gobernar que desde Platón lo señalaban. Es un pueblo populista, y yo creo que Argentina va a tener que pasar todavía por muchos problemas para poder salir adelante. ¿Y por qué, doctor Estarellas, Argentina no puede salir del populismo? Sabemos que este populismo que instalara el general Juan Domingo Perón por décadas se ha mantenido con estos exponentes, como fue la última etapa en este nuevo milenio, con el kirchnerismo. Lo que necesita Argentina, que además es un espejo donde se refleja Latinoamérica y también se refleja el Ecuador, es nuevos líderes, carece de líderes. Para mí, Milei no es un líder. Entonces, esa carencia de líderes es el producto de todos los problemas que enfrenta Argentina. Ahora, si usted me dice cómo combatir ese populismo, la única manera de combatirlo es en la educación. Es la única forma, y que el ciudadano sea consciente que el momento de votar mal, esas consecuencias son terribles para la democracia, ¿no es verdad? Y bien, como señalaba Esteban, el Massa comenzó a dar un bono para poder ganar, es decir, dando estas cosas por arte de magia con la plata del Estado argentino, es que consiguió, digamos, ganar la primera vuelta. En todo caso, usted decía un tema importante, doctor Estarellas. En Argentina hay un poderoso sector público, los grandes sindicatos, integrado por millones de burócratas que constituyen una población electoral que les permite sobrevivir votando, en este caso, por el populismo. Claro, sí, totalmente de acuerdo con lo que usted señala. Hay un clientelismo, es decir, son burócratas y por lo tanto van a pelear la seguridad de su puesto burocrático. Y eso es un mecanismo enorme que tiene Massa y que justamente lo está haciendo trabajar en toda Argentina. La presión burocrática para que voten por él, en el sentido de que Milei va a acabar con la burocracia, los va a votar, les va a quitar los derechos que tienen, y que por lo tanto es un peligro enorme. Hay una campaña sucia además, enorme en contra de Milei, justamente por estas cosas que usted menciona. Doctor Esteban Santos, ¿cuáles serían los escenarios en esta definición si gana Massa o si ganase Milei? Aquí hay un tema que para mí es el más delicado de todos y es el miedo.
Yo creo que esta última parte de la campaña, la razón común de ambas campañas es el miedo que llegue el uno y el miedo que llegue el otro. Fíjese, mientras estábamos conversando, hace 72 horas, la hermana de Javier Milei, Karina Milei, presentó una denuncia en contra de la gendarmería porque dijo que hay presunto fraude y ya están hablando de un fraude y por lo tanto viene este miedo a vamos o no vamos a aceptar las elecciones, el resultado de las elecciones. ¿Va a existir o no va a existir la transferencia pacífica del poder? Que eso es lo que se espera en toda democracia. Y por último, ya hace un llamado directo a las Fuerzas Armadas, a la Fuerza Aérea, a que sean los que intervengan. Entonces, claro, el ambiente está muy crispado. La gran diferencia para mí es que a diferencia de, pues, muchas otras campañas que normalmente son alegres, las campañas hablan de lo positivo, de cómo vamos a salir adelante, hoy estamos hablando de una campaña del miedo, la campaña a cuidado, llegue y lo que pueda pasar. Y estoy absolutamente de acuerdo y creo que en eso gran parte de colegas que nos dedicamos a justamente hacer este seguimiento internacional, vemos con mucha pena que las elecciones que tiene la Argentina está entre este conservadurismo populista, que siga el kirchnerismo, que siga el peronismo en el poder con esos resultados catastróficos que ha tenido para la Argentina y con un tiro al aire que si bien en algunas propuestas yo conceptualmente podría estar de acuerdo, veo la forma en la que puede tratar, por ejemplo, la violencia de género que existe, la forma en cómo se deja de desconocer temas como, repito, tan sensibles en la Argentina como violaciones que se dieron a los derechos humanos en una época de la dictadura militar o cómo yo soy un negacionista sin más de un cambio climático. Entonces, al final, y creo que me permito aupar esta frase de Carlos porque yo estoy absolutamente de acuerdo. Solo hay dos formas. La primera es a través de un liderazgo que no existe en este momento. Las personas siguen a líderes. Las personas siguen ese sentimiento de que esta persona o este movimiento es el que me puede sacar adelante. El peronismo, el kirchnerismo, bien o mal, tiene un liderazgo. Liderazgo malo es un liderazgo al fin. Y la única fórmula, no existe otra para mí, en la que esto puede cambiar es la fórmula menos políticamente aceptable porque es la fórmula a más largo plazo y la figura que no da réditos ni económicos ni políticos inmediatos, que es la educación. Y mientras no exista esa inversión real que va a tomar varias generaciones, creo que no solo en la Argentina, sino en Latinoamérica estamos aupados a esta misma crisis de falta de liderazgos. Y sin importar el país, seguimos con los mismos apellidos, las mismas familias que parecen enquistadas en un poder y en Latinoamérica, en el contexto general, yo creo que la desigualdad social ha crecido y creo que lamentablemente los populismos se han exacerbado. De llegar más a doctor Santos, también pudiera ser parte de tapar los hechos cuando sabemos que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner está procesada en varios juicios, aunque él ha tratado de desmarcarse en la campaña. ¿Esto pudiera ser el seguimiento? ¿O cree usted que sí, definitivamente pudiera desmarcarse y marcar una ruta diferente al kirchnerismo, al populismo? Yo creo, estimado Miguel, que en Latinoamérica, en la Argentina es uno de los mejores ejemplos, pero hablo de Latinoamérica, el problema más grave que tenemos es esta falta de separabilidad de los poderes, de cómo siempre la política termina carcomiendo todas las otras instituciones. A eso súmele el nuevo mal que estamos viviendo en la Argentina, pues sí, pero en Latinoamérica, que es el narcotráfico, que termina de corromper todo. ¿Y por qué hago esta mención? Porque si usted se fija, me preguntaba Miguel, ¿qué va a pasar con los juicios de la señora Kirchner? Pues los juicios de la señora Kirchner están ya todos resueltos. Cuando estaba su antecesor, cuando estábamos hablando de un Mauricio Macri, la señora Kirchner tuvo 13 querellas penales en su contra, 13. Por todos los, ayúdeme en entender, señora, usted cómo es tan multimillonaria, cómo puede controlar el sur de la Argentina, el Calafate, esa industria hotelera tan pujante que usted tiene, el periodista Mata en la Argentina logró demostrarle y él hizo una investigación muy seria de cómo eran los únicos hoteles que siempre estaban llenos, pero llenos en papeles, porque cuando fue e hizo un seguimiento físico, se dio cuenta pues que en los desayunadores, en los restaurantes, no es que había tanta gente, pero ellos siempre reportaban ante el fisco, pues, de otra manera. Y estas causas, todas estas causas ya se archivaron una vez que la señora Kirchner volvió al gobierno. Ahora, ¿cuál es la expectativa? Y aquí otra vez... Aunque había una causa que fue sentenciada, Esteban, y que estaba por definición. Sí, claro.
Sí, claro. Y ahí le vuelvo a decir, Miguel, el problema de que en Latinoamérica nosotros no tenemos una confianza en nuestro sector judicial, de cómo dependiendo el gobierno de turno, ya sabemos por dónde van las balas. Si yo regresaba a ver y hablaba con colegas a los que les tengo muchísimo aprecio, ver cómo el gobierno saliente en este momento del señor Guillermo Lasso y de repente empiezan a activarse, ¿qué querellas? En contra del cuñado, en contra del círculo íntimo del presidente, y eso es una sintomatología de que este gobierno ya no tiene el poder y de que está viendo un cambio de mandato. Eso es muy lamentable, porque la respuesta que yo le debería dar, Miguel, es en derecho sin más. Fíjese los problemas que estamos teniendo, y como usted lo habló con su anterior entrevistado, de los problemas del alcance que tienen estas mañoserías de acciones extraordinarias de protección para detener concursos de autoridades y demás, y los problemas, insisto, en Latinoamérica. Si es que llega el señor Milei, yo no tengo la menor duda, y la señora Kirchner tampoco tiene la menor duda de que estas causas penales que son reales en su contra se reactivarán. Si es que gana el señor Massa, yo tengo lamentablemente la certeza de que la impunidad será la que reine. Y entonces, ¿qué estamos haciendo en Latinoamérica para lograr tener esta separación de poderes? Que es lo que para mí es casi que una quimera, porque sin importar el país, creo que con excepción del Uruguay, lo lamentable de cómo la clase política es la que dicta una agenda común, y esa agenda común claramente tiene a la función judicial dentro de su listado como tal. Quiero aprovechar la presencia de estas voces de experiencia como el doctor Carlos Estarellas y el doctor Esteban Santos para consultarles. Estamos a puertas del inicio del nuevo gobierno del presidente electo Daniel Noboa. ¿Cómo ven el manejo, cómo debiera ser el manejo de la política internacional con un hecho que ha preocupado y ha preocupado a gente con amplísima experiencia? Y voy a citar uno, nada menos que el ex canciller ecuatoriano, quien firmara la paz con el Perú en el 98, quien fuera el primer relator de los derechos humanos en la década de los 90, como es el doctor José Ayala Lasso, que le envía en las últimas horas una carta al presidente electo y que analiza la designación, porque ya se adelantó al representante del Ecuador ante el Consejo de la ONU, y que en los próximos días deberá presidir nada menos del Consejo de Seguridad, en donde están las grandes potencias de Estados Unidos, Rusia, China, Gran Bretaña, y va a arrancar el 1 de diciembre, y el ex canciller José Ayala en la carta dice: si fuera verdad que usted quiere reemplazar al actual representante permanente del Ecuador, ¿no sería sensato darle primero la oportunidad de adquirir la experiencia mínima indispensable como colaborador del actual representante permanente antes de entregarle tan serias como graves responsabilidades? Me remito a la salida del doctor Hernán Pérez Luz, que es el actual representante, y el ingreso del doctor José de la Gasca, quien ha escogido, lo ha anunciado, el presidente electo. ¿No debiera ir una persona que va a dirigir el Consejo de Seguridad, más allá de los resultados que a veces no son los esperados, pero nada menos de estar con las grandes potencias dirigiendo en este periodo que se repite cada 30 a 35 años para el Ecuador? Doctor Estarellas. Sí, mire, es una lástima, y yo comparto lo que dice el embajador Ayala. La importante posición del Ecuador para presidir el Consejo de Seguridad lleva a que esté una persona con experiencia. Y yo creo, además, que Hernán Pérez Luz lo ha hecho bien. Es un hombre muy preparado, muy capaz. Y si él no iba a continuar, lo cual pienso que no era lo conveniente, hay ecuatorianos muy distinguidos como Luis Gallegos, por ejemplo, Marcelo Fernández de Córdoba, han dado lustre al país, Jaime Marchán. Yo no creo que el nombramiento del señor de la Gasca sea el acertado, porque además el doctor de la Gasca es penalista y no se dedica a esto. Creo que es un desacierto, y creo que si quiere incorporar gente joven, capaz y estudiosa, por ejemplo, está Esteban Santos. Es decir, hay gente joven, preparada, analista, como Esteban Santos, que debería ser incorporado, si es que quiere gente joven y capaz, pero no hacer ese papelón en la designación de las Naciones Unidas. Es
Es un error tremendo. Quizás no lo entiende, pero ya se irá dando cuenta, ¿no? Por lo que usted señala, doctor Estarellas, efectivamente, el presidente tiene, y esa es la estructura en el Ecuador, una cuota política, y él puede designar a sus amigos, a sus abogados, a sus seguidores para embajadas como en Madrid, en París, en Alemania, en donde deseo, en China. Pero un tema tan delicado como presidir el Consejo de Seguridad que le corresponderá al Ecuador casi a los 35 años, no sería bueno. Y usted ha citado unos muy buenos nombres, como Luis Gallegos, que tiene una amplia trayectoria diplomática, que ya estuvo en las Naciones Unidas, que ha estado en Washington, que debiera nombrar a persona con un perfil de esos. Y si quiere al doctor de la Gasca, ubíquelo en cualquier embajada con el derecho que le asiste al presidente Noboa. Pero de hecho, la cuota política va unida a la cuota diplomática en el sentido de que se pongan distinguidos ecuatorianos que no son de carrera. Pero la ley del servicio exterior dice, digamos, que tenga conocimiento y haya prestado servicios relevantes al Estado. El servicio diplomático no es una dádiva, el servicio diplomático no es una canonjía, el servicio diplomático no es para enviar a los amigos. Estamos equivocados, totalmente equivocados. Tiene la cuota política, y en esa cuota política, por ejemplo, se ha nombrado a Clemente Lleró Vindaburo, en este momento embajador en el Vaticano, que fue encargado del poder, pero no es pues para ir y yo te doy, te regalo. Es un error. Y ojalá tenga buenos nombramientos en las embajadas. Ojalá. Yo estoy viendo cómo va este proceso. El éxito del señor Noboa es el éxito del país. Pero como decía John F. Kennedy, un estadista se eleva nombrando gente más inteligente para tener un equipo inteligente. Y el servicio exterior para un país pequeño como el nuestro es fundamental. Antes de darle la palabra sobre este tema al doctor Esteban Santos, doctor Estarellas, ¿el presidente pudiera rectificar antes de esta designación, aunque fue anunciado? ¿Cree usted que debiera rectificar y enviarle a otra embajada, pero no a la ONU para que preside el Consejo de Seguridad? Lo seguro es que quizás se ha confundido, no ha entendido lo que es el Consejo de Seguridad. Debería rectificar, debería. Además, ante la carta del embajador José Ayala, que ha sido 2 veces canciller, alto comisionado de los derechos humanos, debería rectificar. Y yo no sé por qué no hay otras voces, digamos, dentro de la FES, el Servicio Exterior, y diciendo, pero ¿cómo van a mandar a alguien que puede ser capaz, puede ser honesto, pero no es experto? Se ha equivocado totalmente. No. Doctor Esteban Santos, este tema, la designación anunciada del doctor José de la Gasca para que le represente en las Naciones Unidas, con esta circunstancia, el Ecuador va a presidir a los casi 3 décadas, presidir el Consejo de Seguridad, donde está el delegado de Xi Jinping, de Biden, de los presidentes de las grandes potencias de Putin. Quisiera añadir a la opinión de José Ayala Lazo, otra de una reconocida internacionalista actual académica en Canadá, como es la doctora Grace Jaramillo, que dice, voy a leer rápidamente: ningún país que respete cambiaría a su representante durante el periodo de 2 años que dura la participación rotativa en el Consejo de Seguridad, menos aún a semanas de asumir la presidencia del Consejo. Es un honor, una responsabilidad al país, al que países pequeños solo pueden acceder cada 30 o 35 años. Por eso hay que decirlo con todas las letras, dice la doctora Grace Jaramillo. La sola nominación de un cambio al representante de las Naciones Unidas, peor
aún de un absoluto neófito en el tema, es una falta de respeto al país y a la trayectoria de su ejercicio en Naciones Unidas, algo que muy pocos gobiernos, incluidos los populistas como Bucarán o Correa, han tratado de romper. Pensé que Daniel Noboa quería dejar atrás del pasado y no reeditarlo enviando a un exsecretario anticorrupción de triste recordación durante el gobierno de Lenín Moreno, contra quien hasta la fiscal general Diana Salazar presentó quejas formales por entorpecer investigaciones. ¿Qué piensa, doctor Esteban Santos? Gracias, querido Miguel. Bueno, no puedo dejar de, primero también agradecerle, Carlos, sus palabras. Siempre nos motivan las nuevas generaciones a seguir los pasos, pues, de personas como usted, a la que admiramos mucho. Yo creo que hay que ser claros. Si uno le pregunta a Miguel a alguien, esta persona va a ser ministro de Ganadería. Bueno, ¿usted qué pasado tiene en el agro? ¿Qué sabe de esa cartera de Estado? Si usted va a hablar de un ministro de Economía, lo propio que sabe usted de Economía, y así cada una, de energía, minas, lo que usted quiera. Yo creo que una de las preseas más grandes que tiene un país es su servicio exterior. Y lamentablemente, y en esto coincido no solo con Carlos, sino recuerdo, por ejemplo, cómo el ex canciller Mauricio Montalvo decía cómo un servicio exterior probo tiene que trabajar incluso con estos problemas, que es una cuota política mal entendida. ¿Y por qué estoy de acuerdo con eso? Porque la cuota política no es ponerle al amigo de turno, no es la presea porque usted político me dio su voto, su apoyo o su contribución, y a cambio de eso yo le pongo en uno de los sitiales más privilegiados que tenga un país, que es servirlo desde su representación exterior. Entonces, se entiende que existe en la ley una cuota política. ¿Qué es la cuota política? Como muy bien se lo estaba mencionando hace un momento, servicios relevantes dentro de la materia. Entonces, si es que estamos hablando de personas que vayan a ingresar al servicio exterior, pues lo mínimo, la vara mínima para mí debería ser, déjeme ver sus conocimientos en ciencias políticas, en relaciones internacionales, en derecho internacional. Si usted no tiene esas condiciones, pues yo regresaría primero a cuestionar ese nombramiento, pero segundo, e igual de importante, bueno, déjeme ver su equipo asesor, que tiene que estar de primer nivel, porque si es que un presidente pide un nombramiento, como por ejemplo el representante ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, o la misma canciller, a quien yo tengo un respeto muy alto y creo que ha tenido un paso por el sector privado de primer nivel. Ahora, eso está al mismo nivel que una representación de la máxima presea en el servicio exterior. Ahí es donde empezarían mis preguntas. Entonces, en un gobierno que es un interinazgo que va a durar poco más de un año, empezar a cambiar estas fichas claves, cuando en lo personal yo estoy seguro que a Daniel Noboa le va a tocar un escenario muy parecido que al de Guillermo Lasso, de gobernar hacia afuera. Creo que Daniel Noboa en algo entendió los problemas que ha tenido no solo Lasso, sino la región, cuando no se tiene una asamblea con la que se pueda conversar y con la que se pueda tratar una agenda país. Fíjese cómo le fue al profesor Castillo en Perú, cómo le está yendo a Petro en este momento en Colombia, cómo le está yendo a Boric en Chile. Es un problema latinoamericano de la gobernabilidad, sin duda. ¿Y por qué hablo de un gobierno hacia afuera? En este momento hay un acuerdo, pero un acuerdo en el legislativo exclusivamente para un reparto de cómo van a usarse y quién van a estar en cada una de las cabezas dentro del legislativo. Pero no hay un acuerdo de gobierno. Entonces, en año y un poco más, ¿qué es lo que puede hacer el gobierno? Lo único, ojalá dejar sentados cimientos para una gobernabilidad que empiece desde el 2025. Pero yo necesito entender que si el país, en la primera reunión que tuvo el presidente electo Noboa con inversionistas en Estados Unidos, luego de esa reunión el riesgo país subió en el Ecuador. Esa es la importancia de estar bien asesorado y la importancia de tener un grupo de primer nivel que esté al lado de él. Entonces, el riesgo país lo único que dice es, ¿le creo o no le creo a este país que me va a pagar? Y si es que yo tengo un país que con todos los problemas internos de falta de oportunidades, de empleo, de salud, de seguridad sin más, entonces el Ecuador tiene que regresar a ver a la comunidad internacional para el tema de cooperación en seguridad, pero sobre todo para esta agenda tan ambiciosa que inicialmente se habló, de tener un acuerdo con los Estados Unidos, de la exención del visado Schengen con la Comunidad Europea, que va a quedar el acuerdo con China, con Corea del Sur, en fin, la agenda es muy nutrida y para eso yo creo que hay que entenderlo y hay que exigir que quienes entren a
con formar parte del servicio exterior como funcionarios de carrera, y no se diga en este caso como funcionarios de cuota política, la vara tiene que estar muy alta. Y por lo tanto, si no está a ese nivel, a esa altura, a esa expectativa, porque yo le escuchaba a usted, Miguel, cuando tuvo tu intervención con dos personajes a quienes otra vez admiro mucho, al profesor Salles, yo le oía discrepar con usted, y decía, bueno, más allá de que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en este momento pueda tener un problema muy serio con el problema de veto, y por eso es que una agenda mundial no se mueve, por eso es que tenemos los problemas que estamos teniendo en el Medio Oriente, en Siria, en Libia, en fin, en Ucrania. Eso no quiere decir que es menos importante que un país pequeño tenga la mejor y más alta representación, porque esa es una palestra hacia el mundo, donde nos podemos vender como un país serio y donde nos podemos vender como lo que queremos ser, una democracia en todos sus cabales. Para esto, y por eso concluyo diciéndole, Miguel, que yo soy el primero que cree que una hoja de ruta tiene que estar trazada primero por una preparación. Segundo, evidentemente, como usted lo decía, la experiencia que pueda tener, pero en virtud de eso, poder hablar de un perfil que tenga, en este caso que usted nos está preguntando, pues evidentemente sus credenciales tienen que estar del lado de la ciencia política, del lado de las relaciones internacionales y del derecho internacional. Doctor Esteban Santos, ¿cree usted, comparte, como bien decía el doctor Carlos Estarellas, debiera rectificar el presidente electo Noboa en estos nombramientos? Como usted decía, tiene su cuota política. Pudiera enviarle al doctor José de la Gasca una muy buena embajada en Europa, en el Asia, pero no al Consejo, a la ONU, para que vaya de entrada a presidir el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Debiera rectificar el presidente Noboa? Miguel, yo no creo que esto se vaya a dar, porque en un gobierno tan corto, dar esos mensajes también podrían ser equivocados, un sí pero no. Yo soy el primero que cree que si es que hay un nombramiento a dedo a esta persona, es porque el presidente entrante realmente le tiene confianza. No podría ser de otra forma. Uno podría hablar... Bueno, doctor Santos, puede ser de confianza, puede haber sido su abogado, defensor, su amigo, pero a un cargo de la envergadura de la ONU, con los nombres que se han dado esta mañana, no sería un error. Bueno, y pudiera, de humanos es errar, pero también es rectificar. Y por eso yo le decía a Miguel, me atreví a hablar no solo de un nombramiento puntual ante un cargo, sino hablo de todo el servicio exterior y de la misma historia, hablo de las otras carteras de Estado. Lo que necesitamos es ver esa hoja de ruta. Yo celebro mucho, por ejemplo, que existan personas jóvenes. Lo que quiero es, no por el hecho que usted sea joven o por una condición de género que llegue a un cargo. La hoja de vida es la que tiene que hablar. Y lo mínimo que estamos hablando es que las preparaciones académicas y técnicas tienen que estar a la par de ese alto estandarte que se le está honrando con este cargo de representación. De lo contrario, creo que todos estamos de acuerdo aquí en que el beneficio de inventario está más a flor de piel que nunca, porque ayúdenos a entender, si no es una experiencia o si no es una hoja intachable académica, entonces estaríamos hablando sin más de un compadrazgo, y eso es algo que lo que queremos es justamente cambiar. Y por lo tanto, si bien uno puede darle el beneficio de inventario a un presidente entrante, para mí lo más importante es que se entienda que tienen que solo llegar los mejores, y los mejores basado en estos parámetros que hemos estado conversando. Doctor Carlos Estarellas, para concluir, ¿cuáles debieran ser las prioridades en una política internacional del nuevo gobierno, a sabiendas de que tendrá año y medio de administración? Yo concuerdo con Esteban en el sentido de que es muy poco el tiempo, pero se puede hacer bastante, porque Clemente Lleró Vindaburo en poco tiempo lo hizo. No existe un plan de política exterior. Quizás en el corto tiempo, desde mi punto de vista, sería seguridad y convenios y cooperación internacional. Cooperar en seguridad, porque la inseguridad aquí en el país es enorme, y pedir la colaboración internacional en todos los campos que se pueda, fundamentalmente en seguridad, pero en tantos problemas que tiene el Ecuador, a base de esa cooperación internacional. Yo creo que con esa agenda mínima, porque no se le puede pedir en este momento un plan de política exterior, pero con esa agenda mínima, si la cumple, sería bastante, y actuar con rectitud, con honestidad y con capacidad.
Doctor Esteban Santos, ¿cuáles cree que debieran ser las prioridades en política internacional de un gobierno de 1 año y medio? Yo creo que el gobierno tiene que dejar, como le decía, para mí los cimientos. Y los cimientos es, queremos un gobierno hacia afuera, queremos un gobierno que se siga expandiendo en términos burocráticos, o sobre todo qué señales quiero mandar a la comunidad internacional. Es un gobierno que quiere respetar acuerdos internacionales, que quiere acercarse a tener nuevos acuerdos con una comunidad internacional, o que quiere reservarse puertas adentro. Yo, si bien el presidente Noboa se define como una persona de izquierda, creo que este es un gobierno de corte mucho más centro e incluso centro derecha. Pero ¿por qué hago esta acotación? Porque yo creo que el Ecuador tiene que mandar unos mensajes muy claros. ¿Queremos acuerdos comerciales? Sí o no. Hay que saberlos negociar, y otra vez volvemos a gente proba que conozca de negociación, que conozca de resolución de conflictos y que conozca de derecho internacional. Lo importante para mí es, por ejemplo, tenemos ya un acuerdo con China, pero no hay una asamblea que lo pueda aprobar. Tuvimos un acuerdo con Costa Rica, pero fue la Corte Constitucional la que, en mi criterio, cometió un error muy, muy importante al vetarlo por un tema de, otra vez, de arbitraje, de solución de controversias. ¿Quién va a poner un centavo en el país si es que usted no me permite tener un juez probo neutral que no sea en su estado el que me pueda resolver esta controversia internacional? Y creo que la agenda sigue siendo igual de nutrida. Si bien estoy de acuerdo en el no haber firmado el acuerdo con México en su momento, porque imagínese, Miguel, lo que hubiera sido un acuerdo en donde nuestros productos estrellas como el camarón y el banano quedaban afuera, yo creo que vender eso internamente hubiera sido casi imposible. Pero no tener acuerdo con México nos dejó afuera de la Alianza del Pacífico. Entonces, el Ecuador tiene que dejar muy claro cuáles son sus cimientos, y sus cimientos tiene que ser en qué nos vamos a volver una potencia, cómo vamos a hacer para venderle más al mundo y cómo nos vamos a volver un país serio que respete esas inversiones. De acuerdo, primero es, en este contexto de inseguridad es muy difícil. Intentamos irnos a Colombia, intentamos también Israel. Israel yo creo que está claro que tiene en su agenda completamente otra hoja de ruta en este momento. Y con Colombia, pese a las animadversiones, uno puede decir, de los mandatarios de turno, yo creo que se han hecho avances. Creo y estaría atento a ver en qué acaban esta cooperación, no solo con Colombia, no solo con Israel. Hay que regresar a ver a nuestros principales socios, que es la Unión Europea, que son los Estados Unidos. Y para eso concluyo con lo que empezaba diciendo. Creo que si no la cartera más importante que tendrá el presidente Noboa será justamente su servicio exterior y este gobierno hacia afuera, de cómo se pueda proyectar en el concierto internacional. Bien, muchas gracias. Un gusto escuchar la voz desde la experiencia del doctor Carlos Estarellas, internacionalista y académico, y al doctor Esteban Santos, jurista e internacionalista y académico, sobre estos temas de interés, las elecciones de Argentina y también el futuro de la política internacional del Ecuador. Muy amable, Carlos y Esteban. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Muchas gracias. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 8:12 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos para hablar tema de la instalación de la Asamblea Nacional y también cómo debiera conformarse este viernes ahí las elecciones internas, y para este domingo se prevé la conformación de las comisiones legislativas. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hoy le decimos hola a los que decidieron volar a su manera para conocer un cielo más y poder hacer check a uno de los 70 destinos que tenemos para ellos. También a los que viajaron con una maleta